El puntapié inicial a estas jornadas, invitamos a María José Abayay, terapeuta ocupacional y tesorera de la Corporación Mojo Chile, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a las 10ª jornadas chilenas y sectas internacionales del modelo de ocupación humana. Este encuentro nos convoca como comunidad para mirar nuestras raíces y al mismo tiempo mirar hacia el futuro, para afrontar los desafíos actuales con el modelo de ocupación humana. El título, Entre raíces y futuro, nos invita a conocer el legado del modelo de ocupación humana, una promesa de comprender la ocupación como interacción entre evolución, habituación y desempeño situada en entornos reales. Hoy, frente a los cambios sociales, tecnológicos y sanitarios, necesitamos cuestionar, adaptar y ampliar nuestras prácticas para que sigan siendo relevantes y responsables. Esta jornada busca compartir investigaciones, casos y experiencias que conecten teoría y práctica. Dialogar sobre cómo el modelo de ocupación humana puede responder a demandas actuales en áreas como inclusión, neurodivergencia, enfoque de género, atención primaria, autoabogacía, procesos formativos, nuestros aportes en el área de oncología y más. Por supuesto que también fortalecer redes profesionales y colaborar en proyectos que emerjan de estos encuentros. También el aporte es generar un espacio interactivo para construir el conocimiento entre todas y todos. Por lo tanto, sus perspectivas y consultas son parte fundamental de la jornada. El modelo de ocupación humana no es una receta, sino un lente. Al evaluar ocupaciones, debemos considerar los factores personales, ambientales y la abolición para co-crear soluciones adaptadas a cada persona. Hoy exploraremos cómo situar estas ideas en la práctica clínica, educativa y comunitaria, con miradas críticas y colaborativas. Contaremos con una diversidad de terapeutas ocupacionales y especialistas que compartirán presentaciones, casos, espacio también de mesa redonda y continuaremos con un trabajo para todos, para cerrar con conclusiones de líneas de acción para nuestras prácticas. Invitamos a cada participante a adoptar una postura de aprendizaje compartido, aportando preguntas, comentarios y, por supuesto, posibles colaboraciones. Que este espacio sea un terreno fértil para acercar raíces y horizontes para que el modelo de ocupación humana siga guiando nuestro trabajo con rigor, empatía y creatividad. A estas jornadas con la conferencia central y de apertura denominada Fundamentos para el Futuro, ¿cómo responde el modelo de ocupación humana a los desafíos de hoy? A cargo de Leonardo Estrada Palavecino, terapeuta ocupacional, licenciado en Ciencia de la Ocupación, diplomado en el modelo de ocupación humana y formado en el proceso de remotivación y el modelo de relaciones intencionales. Magíster en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 15 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico ocupacional de personas adultas autistas con atención neurodivergente y trastorno afectivo bipolar. 10 años de experiencia docente clínica y universitaria. Y actualmente es presidente de la Corporación Mojo Chile. Muchas gracias, Natalio. A nombre de la Corporación Mojo Chile les damos a todas y a todos la bienvenida a este espacio de encuentro y de desarrollo del modelo de ocupación humana. La labor que ustedes como participantes de esta jornada tienen es fundamental y hoy la conferencia central busca también darle relevancia a esa participación, ¿verdad? Nosotros estamos hoy buscando linkear, vincular los fundamentos del modelo de ocupación humana con los desafíos actuales, con los desafíos que se nos plantean en la actualidad y que también podemos proyectar hacia el futuro. Muchas de las presentaciones que vamos a ver hoy tienen que ver con esa premisa. Hoy día queremos ver cómo respondemos al modelo de ocupación humana pensando en los desafíos actuales. Y para ello creemos
altamente importante revisar nuestras raíces, revisar cuáles son nuestros orígenes, cuáles son los principios del modelo que rigen la práctica profesional desde, desde esta mirada particular en la ocupación y cuáles son los valores, es decir, cuáles son los aspectos que son de alta relevancia para el modelo. Y para ello tenemos que mirar nuevamente nuestra formación, tenemos que mirar eh, lo que cómo se ha iniciado el modelo de ocupación humana, para comprender cuáles son los principios rectores que más adelante han orientado el desarrollo de distintas teorías, el desarrollo y la profundización en los aspectos o el protocolo de intervención del modelo de ocupación humana. Entonces, no debemos olvidar que el modelo de ocupación humana tiene su origen histórico, histórico, en un momento de crisis identitaria, ¿verdad? Tenemos que recordar que en los años 60 y 70, la terapia ocupacional como disciplina estaba cursando por una crisis importante identitaria. El desarrollo de las especializaciones, la incorporación de la terapia ocupacional a distintos equipos o instancias clínicas, las demandas socioculturales y el desarrollo del conocimiento biomédico y de salud en ese momento obligan a la comunidad de terapia ocupacional a replantearse sus propias definiciones, sus funciones, las acciones que realizaba. Y ahí llegamos a un momento en que como comunidad de profesionales de la salud mental, nos enfrentamos a una tendencia más bien reduccionista, ¿verdad? Mecanicista, en donde estamos siempre abogados a un aspecto específico del ser humano y no a la comprensión integral. Llegamos en un momento de los 60 y los 70 en donde queremos romper con esa dinámica, ¿ya? Donde el desarrollo de las ciencias sociales, el desarrollo de nuevos paradigmas, el desarrollo de nuevos conceptos y comprensiones, el quiebre social entre lo conservador y lo rupturista de la comprensión integral y la comprensión del ser humano, desde también la espiritualidad, desde la experiencia, la fenomenología del ser humano, nos lleva como ciencia también a replantearnos, como ciencia y como disciplina, qué es lo que somos y qué hacemos como terapeutas ocupacionales. Y aquí, en este periodo, es donde emerge la figura de Gary Gelhofner. Gary Gelhofner no solamente como el desarrollador del modelo de ocupación humana, sino como una mente pensante, una mente crítica, un aporte al desarrollo de las ciencias de la ocupación, ¿verdad? Y desde esa perspectiva comienza a desarrollar una nueva forma de entender la participación ocupacional, ¿ya? De ampliar la mirada y de invitar, por un lado, a muchas disciplinas también a dialogar con la terapia ocupacional, de manera que la terapia ocupacional en sí comience a considerar todas las dimensiones de desarrollo del ser humano y a la vez Gary Kelchner y el cuerpo de terapeutas ocupacionales que participa con él comienza también a dialogar con las otras disciplinas y es así como, por ejemplo, este cuerpo de terapeutas ocupacionales que comienza a trabajar desde la crisis identitaria en la definición de la terapia ocupacional, en la redefinición, en la resignificación de la terapia ocupacional, también empieza a dialogar eh, con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para el desarrollo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud. Es por eso que cuando leemos la CIF huele un poco al modelo de ocupación humana, ¿verdad? Cuando comienza a dialogar con la psicología, cuando comienza a dialogar nuevamente con traumatología, cuando también comienza a dialogar con las organizaciones mundiales, perdón, mundiales, con las organizaciones de personas con discapacidad, con el movimiento de vida independiente, por ejemplo, ¿ya? Cuando comenzamos a dialogar con las universidades y cuando también el modelo de ocupación humana
como desarrollo como cuerpo de desarrollo también comienza a dialogar con sus propios practicantes y empieza esta retroalimentación que fundamenta el encuentro que hoy tenemos. Porque cuando se plantea el modelo de ocupación humana en sus orígenes, se plantea que éste se desarrolla en tanto el practicante del modelo de ocupación humana reporta efectividad, reporta experiencias, reporta innovación. Y ahí es donde comienza también a dar relevancia una de las figuras que nos ha convocado durante mucho tiempo, que es la figura de Carmen Gloria de las Heras como una practicante, una de las principales en su momento practicantes del modelo de ocupación humana y colaboradora del cuerpo de académicos y practicantes que va a ir desarrollando el modelo de ocupación humana. Entonces, en sus orígenes, el modelo de ocupación humana siempre ha estado respondiendo a los desafíos de hoy y a los desafíos del futuro, desde sus orígenes, porque se origina como una respuesta a un desafío, no solo disciplinar, sino también de salud a nivel local y global. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un modelo que siempre va a estar abierto a responder a las demandas de los demás, ya las demandas del ambiente. Entonces, cuando este modelo desarrolla sus principios, establece una forma de organizar el conocimiento y la comprensión del modelo, o sea, perdón, de la participación ocupacional, ya, de la participación ocupacional, de cómo el ser humano va experimentando su propia participación y cómo va respondiendo no solo a las demandas propias, sino también a las demandas del ambiente y más allá aún a criterios de satisfacción y bienestar en la participación ocupacional. Entonces ahí ya tenemos uno de los primeros principios rectores de la participación y del desarrollo del modelo también, ¿verdad? Del desarrollo del modelo de la ocupación humana, que es cómo nosotros vamos promoviendo la participación y el bienestar y la satisfacción personal, acompañando a las personas. ¿Y cómo hacemos eso? A través de estos principios rectores, ¿ya? A través de estas premisas que van a orientar toda nuestra intervención desde el modelo de ocupación humana. Uno de ellos es que cuando acompañamos el cambio en la persona o cuando promovemos el cambio o observamos el cambio en las personas, esto ocurre en progreso. La persona no se detiene, ¿ya? La persona continúa en su vida y en esta vida en progreso, que uno de las perspectivas que Carmen Gloria nos hereda, en esta vida en progreso ocurre una serie de eventos continuos que resultan siempre, ¿verdad?, en el significado y resignificado de la identidad ocupacional. Es decir, de lo que yo siento, creo y pienso, de lo que hice, de lo que hago y de lo que haré, de mi ocupación en el pasado, en el presente y en la proyección de mi futuro. Nosotros estamos acompañando a las personas y a los colectivos y a los grupos y a la sociedad en este constante mirar nuestro pasado ocupacional, definir nuestro presente ocupacional y avanzar en la proyección de em, eh, de nuestras futuras ocupaciones, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar siempre identidad ocupacional. Pero no solo eso, sino que también este primer principio también nos habla de cómo nosotros vamos acompañando la forma en que diseñamos nuestro estilo de vida y diseñamos y movemos y promovemos adaptaciones en nuestros entornos para que respondan a esta identidad ocupacional. Y a eso le llamamos competencia ocupacional. Y esta complementariedad finalmente entre lo que yo siento, creo y pienso de mi hacer y mi estilo de vida, los ambientes donde yo me desempeño, eso es la adaptación ocupacional. Eso es adaptación ocupacional. No es solo la respuesta a las demandas
del ambiente, sino a cómo lo que yo soy a través de mi hacer, se complementa con el estilo de vida y los ambientes. Eso es un primer principio. El segundo principio es que este cambio siempre es dinámico, siempre se está alterando entre sí, las personas y los ambientes y las personas, el resultado de esta experiencia en las concepciones socioculturales, en las políticas, ¿verdad? En las políticas de salud, en las políticas de Estado, en la comprensión paradigmática del ser humano y de su ambiente. ¿Ya? Y este conocimiento de nuestras realidades ambientales es crucial para lograr el cambio, si no el cambio es descontextualizado y ya no nos hace sentido ni a los practicantes ni a las personas que estamos acompañando, ¿verdad? Y en este cambio dinámico, la participación de las personas siempre debe incorporar el autoconocimiento y el conocimiento de la realidad ambiental. No es solo la intervención per se, sino es entregarle a la persona las herramientas necesarias para después fomentar, como decía María José, la autoabogacía, ese bonito y hermoso momento en el modelo de ocupación humana cuando el terapeuta ya no es necesario. Cuando la persona a través de las intervenciones del modelo de ocupación humana ya ha recibido información acerca de su participación, ya ha sido promovido en la exploración de sus intereses y habilidades, ya ha participado en actividades significativas, ya ha participado en proyectos ocupacionales y cuando todas esas intervenciones apoyadas por las estrategias del modelo, el acompañamiento, la, el, el el dar ánimo, el apoyar, el, el ir impulsando a la persona hacia nuevos estados ocupacionales. Finalmente, todo eso promueve el cambio, pero el cambio es desde las personas, desde los grupos y las comunidades, hacia la sociedad y con la sociedad, la participación con todos, que es fundamental y es un principio del modelo, ¿ya? Y en esta facilitación progresiva del cambio en la persona, en los grupos, y creo que esto es muy importante, en la sociedad, nuestro rol como profesional en la sociedad, en esta facilitación progresiva de la motivación por el hacer, es decir, de la participación, del involucrarme, del comprometerme en roles que van a significar inclusión social y particularmente cuando yo facilito esto de la causalidad personal, esto contribuye al empoderamiento y la autoabogacía. Causalidad personal. El otro día escuchaba, eh, todavía no se estrena, pero estábamos escuchando el podcast, uno de los episodios del podcast que la corporación está realizando, que le invitamos a escuchar, donde Yasna, la encargada del área académica, hablaba de lo mucho que le había impactado el concepto de causalidad personal cuando la entiende como la persona como la causa de un efecto a través de su ser en la sociedad. Y eso de nuevo, si lo vinculamos con la participación con todos, es muy importante porque el practicante del modelo de ocupación humana no solo promueve que la persona en su vida en progreso sea un agente activo y central y vital en su propia participación y que sea la causa de su propio estado ocupacional y su propio estado de salud y bienestar, sino que el propio terapeuta ocupacional, además, en su ejercicio profesional, cuando reporta, cuando está vinculándolo con el origen del modelo, cuando está constantemente reportando y viene a la jornada y expone y publica y comenta en las comunidades qué cosas están haciendo desde el modelo de ocupación humana, se transforma inmediatamente en la causa de un efecto, en la causa de un efecto que siempre va a ir apuntando hacia el bienestar y la participación ocupacional satisfactoria y significativa de las personas, de las comunidades, de nosotros como practicantes. Y desde esa perspectiva es súper importante entender que eso está inmerso en el principio del modelo de ocupación humana, ¿verdad? También tenemos que considerar como un principio que la consideración del impacto único del ambiente en los factores personales ocupacionales es fundamental para orientar a la terapia centrada en la persona. Mira la vuelta que se da a ese principio. Para nosotros promover
una práctica centrada en la persona, que es un principio rector del modelo de ocupación humana, debemos considerar el ambiente, pero el ambiente como un factor que influencia a la persona en su participación ocupacional. ¿Por qué? Porque va a reflejar la causa-efecto de la acción que veíamos en el principio anterior, pero también puede tener un efecto importantísimo en la volición de la persona, finalmente. Porque la volición, la motivación por el ser, las elecciones ocupacionales que resultan de la interacción entre los tres subaspectos de la volición, eh, puede ser reforzada, limitada, facilitada o restringida por el impacto ambiental a nivel familiar, local, cultural, global, finalmente, a todos los niveles, a los tres niveles que describe el modelo con respecto a los contextos de participación. ¿Ya? El impacto ambiental va a influir en la habituación porque lo va a regir. Hay formas ocupacionales culturales, pero a la vez la persona puede promover, y esto es un momento sociohistórico en el que estamos, que esto es muy importante observar, la persona y las comunidades ahora tienen canales y tienen voz para promover cambios y modificaciones en su ambiente que resulten en nuevas formas de ocupación. La sociedad debe transitar hacia procesos habituacionales para acoger también la diversidad dentro de nuestra hermosa especie humana, finalmente, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras culturas. ¿Ya? Somos cada vez más agentes activos de cambio en nuestros contextos. Entonces, ahora más que nunca, el impacto ambiental puede ser moderado, porque tenemos voz y los terapeutas ocupacionales que practicamos el modelo de ocupación humana tenemos un rol fundamental en promover que las personas, las comunidades puedan entregar información, puedan participar activamente de la toma de decisiones, en la decisión de políticas, en la concientización, en la decisión con respecto a su propia salud y su propia participación ocupacional. ¿Ya? De manera que exista una mayor participación, ¿ya? Otro de los principios rectores es el trabajo colaborativo, y eso es lo que apuntábamos hace un minuto atrás. El hacer, pensar y sentir con la persona a través de los procesos de inmersión que no solo son orientaciones para la evaluación en el modelo de ocupación humana, sino también para el acompañamiento terapéutico. Y eso es muy importante y se expresa aquí en las dimensiones de participación, que no están explícitas en lo que ustedes están viendo, pero hay 7 dimensiones del hacer, ya 7 dimensiones del hacer, que van desde el sentir hasta la participación en roles. Y cuando yo hago, pienso y siento la ocupación con la persona, transito junto con ella en esas 7 dimensiones. Entonces, no solo entiendo cuáles son las demandas ocupacionales de una tarea o de un rol, o cuáles son las habilidades que se requieren para participar satisfactoriamente en un contexto, sino que también entiendo cuál es la experiencia de la persona, cómo es su cuerpo vivido, cuáles son los sentidos y significados de la persona en su participación. Y eso se extiende hacia los lados, ¿verdad? Refuerza la abolición, hablamos de la capacidad de desempeño subjetiva, el cuerpo vivido, pero también retroalimenta la identidad ocupacional y a la vez nos permite configurar nuevas competencias ocupacionales. Entonces, todo este proceso de cambio finalmente se basa en explorar alternativas y soluciones. Se basa en explorar alternativas y soluciones para experimentarlas en los contextos relevantes. Eso es un principio declarado del modelo. Mira qué interesante. Y por favor, conserven en la mente ese último principio. Ya, lo quiero repetir porque es altamente relevante. El proceso de cambio se basa en explorar alternativas y soluciones y experimentarlas en los contextos relevantes. Muy importante. Y estos principios expresan lo que es importante para nosotros como practicantes del modelo de ocupación humana.
¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que nosotros le damos un alto valor? Primero, la experiencia única de participación ocupacional. Cada proceso, cada persona, cada uno de ustedes, cada una de las personas con las cuales estamos acompañando, tiene una experiencia única de participación ocupacional. Única, ¿ya? Eh, y esta participación es activa. A mí me llama la atención porque cada vez que escribo participación activa, Word me lo corrige. Me dice, es participación nomás. Como que me dice, me lo subraya, y yo lo clic derecho y me dice participación. Chanfle. Pero creo que es importante que en ese aspecto le demos relevancia a que la participación es activa, es a través de la actividad, es una participación que te da, te activa, te prende, te mueve. Y en ese movimiento que también nos da causalidad personal, esta participación es un vehículo de inclusión social. Pero no porque yo ejerza un rol en base a lo que la sociedad espera de mí, dependiendo de mi etapa etaria o de los roles que se esperan o lo que yo debo hacer, sino que es un vehículo de inclusión social en tanto me hace parte de participación, ser parte de. Y ese ser parte de también implica que yo voy a depositar en esta participación mis intereses, mis formas particulares del hacer, mis experiencias únicas de participación ocupacional. Y esa validez que me entrega la participación activa, esa validación, es un vehículo también de inclusión social. ¿Ya? Otro de los aspectos importantísimos para el modelo es el respeto por la vida en progreso. El respeto por la vida en progreso. El respeto de los procesos personales de cambio en los estados ocupacionales. ¿Ya? Ese respeto por las necesidades particulares de ocupación. Ese respeto de las decisiones y elecciones. El respeto en el proceso de remotivación. La abogacía, no la autoabogacía, la abogacía por este respeto frente a profesionales de la salud que de repente no logran entender eso y para los cuales el modelo de ocupación resulta, de ocupación humana, resulta una vía de comprensión y de comunicación con otros y con la persona y sus cuidadores, ya muy efectivo. Entonces, el respeto por la vida en progreso no solamente implica abogar por el otro o promover la autoabogacía o promover la inclusión, sino al promover la inclusión implica hablar con los otros profesionales, hablar con las otras comunidades ahora, en este nuevo escenario sociocultural, sociopolítico, so- eh, hablar eh, hablar en redes, hablar en redes hablar con consistencia, hablar con evidencia, hablar con fundamentos, pero hablar, enseñarles a otros también, ¿ya? Hablar con los administrativos para que eviten situaciones de abuso, por ejemplo. Hablar en los colegios para que se entienda. Me estoy adelantando, ¿ya? Pero en el fondo también es algo que es propio del modelo de ocupación humana, comunicar, ¿ya? Uno de los otros valores, de las cosas importantes para el modelo es el potencial de la participación satisfactoria. No es ser feliz. Esto es como un poco decir, cuando hablamos siempre de que los terapeutas, ¿qué hacen los terapeutas ocupacionales? Juegan, hacen manualidades. Pero no entendemos que en ese trabajo, como en otros trabajos más complejos incluso, siempre estamos observando y valorando la participación satisfactoria. La participación que para la persona implica realización personal, bienestar, alegría, sentido de vida, continuidad en mi proceso de ocupación, ya que este accidente cerebrovascular, este diagnóstico de salud mental, este cambio catastrófico que ha ocurrido producto de una pérdida de un trabajo o de un duelo, no impacta en la continuidad de mi ocupación. El terapeuta ocupacional acompaña a la persona en la búsqueda y el desarrollo del potencial de la participación, no solo
con sentido y significado para la sociedad, sino también para cada uno de nosotros, cada una de las personas que hacemos acompañamiento. Y otro aspecto fundamental que lo hemos mencionado antes, y siempre lo estamos mencionando cuando hablamos del modelo de ocupación humana, es la facilitación progresiva de la abolición. En muchos espacios se dice que el modelo de ocupación humana es per se el modelo que trabaja la abolición, ya que es el aspecto fundamental. Es cierto que trabajamos harto la abolición. Yo no me atrevería a decir que es el aspecto que trabajamos de manera fundamental, pero sí es altamente importante para promover los otros aspectos, ¿ya? Sí es tal vez la base en tanto a través de la facilitación progresiva de la abolición exploramos con la persona las distintas dimensiones del hacer, desde el sentir hasta la participación en roles, donde estamos siempre retroalimentando un sentido en mi elección ocupacional y desde ahí promover procesos habitacionales, intervenciones en el impacto ambiental, educación, participación en proyectos ocupacionales, participación en grupos, etcétera. ¿Ya? Por eso es que es muy importante para el modelo de ocupación humana, no lo fundamental, pero sí lo más importante, la facilitación progresiva del sentido de las elecciones ocupacionales en las personas y los grupos. Porque eso es lo que decimos cuando decimos volición. Decimos selección ocupacional. Cómo yo facilito, cómo yo apoyo a la persona progresivamente, según su vida en progreso, para que vaya explorando las elecciones ocupacionales en su vida y desde ahí recupere un sentido, un sentir en la ocupación. Y eso es altamente importante en el ejercicio y en la práctica del modelo de ocupación humana. Todo esto que combina un poco la teoría con los fundamentos conceptuales y podríamos hasta decir filosóficos del modelo de ocupación humana, pueden ser revisados, eh, configurados, resignificados para responder a las necesidades actuales. ¿Ok? Necesidades actuales hay muchas. Y van a haber cada vez más en la medida en que vayamos haciendo procesos de inmersión en las experiencias ocupacionales de distintas personas y grupos. Y en la medida que nuestra sociedad siga cuestionándose, siga avanzando y sigamos en este proceso de cambio paradigmático a nivel sociocultural, global, estamos en un shift paradigmático, eh, en la medida que vayamos profundizando en ello, el modelo de ocupación humana eh, va a ser más requerido, va a requerir mayor revisión incluso, para ver cómo se va respondiendo a las necesidades actuales. En esta jornada abordamos algunas de estas necesidades, pero todavía quedan muchas más. Primero, las comunidades, cómo el modelo de ocupación humana responde a las necesidades ocupacionales actuales de las comunidades neurodivergentes. Y aquí planteamos que las comunidades neurodivergentes actualmente están teniendo cada vez más espacio de participación. Se están agrupando, se están validando, están compartiendo sus experiencias a través de redes o a través de comunidades de personas neurodivergentes. Entonces, ¿cómo el terapeuta ocupacional va a promover la participación satisfactoria y significativa de y en las comunidades neurodivergentes? Primero, apoyando este proceso progresivo de autoabogacía, ¿ya? Eh, de cómo las personas pueden ir teniendo cada vez más voz y participación en la sociedad en su conjunto, en la sociedad en sus distintos niveles, en la participación en la calle, en la participación en procesos de desarrollo de políticas, en cómo las personas participan en las decisiones que les competen directamente, en el contexto educativo, por ejemplo. Para ello, el terapeuta ocupacional, basado en los principios que revisamos anteriormente,
Comprende y valida la participación y sus formas particulares de participación, es decir, cuando hace el proceso de inmersión y hace, siente y piensa la ocupación con las comunidades neurodivergentes y va entendiendo esta experiencia particular, le da voz a la persona neurodivergente. Es decir, promueve una práctica centrada en la persona, alejada del capacitismo, alejada de la eh, tendencia a que la persona debe cumplir con ciertos estándares. Cuando esta persona neurodivergente procesa el mundo de manera distinta. Y yo como terapeuta ocupacional puedo darle voz a esa forma divergente de experimentar su ocupación y experimentar el mundo. Y cuando le doy voz y además promuevo eh, esta comunicación con los demás, estoy haciendo impacto ambiental. Cuando las personas de la sociedad comprenden, comienzan a acercarse a esta experiencia neurodivergente del hacer, estoy promoviendo que haya un cambio en las condiciones, no solo en los espacios físicos o en los objetos, estoy hablando de las dimensiones de los contextos desde el modelo de ocupación humana, sino desde las dimensiones ocupacionales, cómo yo realizo las tareas. ¿Ya? ¿Cuáles son las demandas de las tareas que se realizan? ¿Cómo son las formas de participación social? ¿Cuáles son las formas de interacción con los demás? Yo estoy hablando de los de la dimensión social de los contextos de participación. Finalmente, cuando comienzo a trabajar no solo en que la persona vaya encontrando las formas ocupacionales, sino que también el ambiente vaya modificándose, finalmente estoy hablando de la interacción que está descrita por la CIF de discapacidad y de participación, es decir, estoy hablando de inclusión finalmente. Y es algo que también cuando hablamos de inclusión tenemos que promover, que todas las dimensiones de la sociedad comprendan esto. El terapeuta ocupacional tiene un rol fundamental ahí porque puede participar o puede opinar o puede asesorar en el desarrollo de normas, leyes y políticas que apunten a esta adecuada y a esta, no quiero decir adecuada, quiero decir a esta satisfactoria forma de encuentro entre las formas ocupacionales, entre las características de los aspectos ocupacionales de las comunidades neurodivergentes y las características del ambiente para promover la inclusión, ¿verdad? Otro de los desafíos a los cuales nos enfrentamos son los contextos, están en los contextos escolares, universitarios, los contextos comunitarios, ¿ya? Es cuando las personas con discapacidad, con dificultades de participación ocupacional, con desafíos en la participación ocupacional, están en contextos en donde los espacios no están del todo adecuados o no hay encuentros de comprensión, no hay encuentros de diálogo, no hay encuentros para el diálogo que promuevan la participación satisfactoria en ciertos contextos. Ahí es donde tenemos los terapeutas ocupacionales practicantes del MOJO muchas herramientas, el proceso de inmersión propio eh, del proceso de evaluación, ¿verdad? Que no es solamente la aplicación de una pauta, no es solamente la explicación de las dinámicas de adaptación ocupacional, sino la comprensión de la experiencia de la persona, de la experiencia de las comunidades de estudiantes escolares, estudiantes universitarios o de grupos de participación. Y desde este proceso de inmersión, la facilitación de la ocupación, el levantamiento de apoyo, la entrega de información, em, los proyectos ocupacionales que van a promover la participación significativa, es decir, la participación con un sentido, no porque sí, no porque debo, no porque la ley o mis padres me piden ir al colegio o porque debo estar en la universidad, porque si no, ¿cómo voy a ganar plata? ¿Cómo voy a tener una profesión para poder sostenerme económicamente? Sino que todos esos espacios tengan un sentido y un significado para las personas, es decir, a través del mojo podemos hacer educación con los grupos sociales. Hay intervenciones específicas del modelo orientadas a eso, ¿ya? Intervenciones que en el diálogo, en la entrega de información, en la educación en el modelo de ocupación humana,
van entregando un enfoque integral que no solamente tiene que ver con que la persona pueda desempeñar un rol, sino que a través de ese rol forme parte de los contextos. Yo formo parte de mi colegio, formo parte de mi trabajo, formo parte de mi universidad. Más allá del logo, más allá de lo bonito que suena, del ideal, tiene que ver con cómo yo voy eh, integrando, incluyendo a la persona. ¿Ya? Y para ello el terapeuta ocupacional, desde el modelo de ocupación humana, tiene estrategias y tiene intervenciones, son cosas distintas, ¿verdad? Para promover el encuentro frente al conflicto, en la convivencia escolar, por ejemplo. O el encuentro frente al conflicto para promover el empoderamiento en distintos contextos. Y el modelo entrega muchas herramientas a través de la comprensión de la identidad ocupacional, de la comprensión y de la información acerca de la competencia ocupacional, finalmente de la adaptación ocupacional, ya que es algo que tenemos que mirar, más allá de la dinámica de todos los aspectos ocupacionales, porque eso da como resultado una identidad ocupacional y ahí lo tenemos que apuntar. El mojo también da respuesta a muchas necesidades dentro de dispositivos de salud. ¿Ya? Cómo yo le entrego, por ejemplo, a padres, a cuidadores, a comunidades, estrategias para facilitar la exploración de personas con distintas condiciones de salud. Cómo a través de estrategias propias del modelo facilito la participación ocupacional en los contextos significativos de las personas que asisten a los dispositivos de salud. Más allá de la intervención en box, más allá de la intervención específica que me dice el protocolo, cómo yo puedo innovar desde el modelo y dar evidencia de los resultados de esta innovación para que se promueva los resultados esperables en los distintos dispositivos de salud públicos. ¿Ya? Cómo los resultados en dispositivos de salud privados pueden aportar al bienestar de todo el Estado a través de el modelo de ocupación humana. ¿Ya? Cómo el equipo clínico, el equipo de interventores, es un grupo a acompañar desde el modelo de ocupación humana porque forma parte de los contextos significativos de participación y porque ellos mismos per se son personas que participan en ese contexto. Leo, ¿Y cómo entendemos Leo, su te quedan cinco participación? minutos. Gracias. ¿Cómo podemos nutrir los enfoques de participación y cómo podemos darle relevancia a los instrumentos de evaluación y a las estrategias e intervenciones del modelo de ocupación humana en los distintos dispositivos de salud? ¿Cómo estos pueden aportar a los resultados esperables? ¿Y cómo podemos nutrir el enfoque clínico? ¿Ya? ¿Cómo el mojo ha dado respuesta? Y digo, ha dado respuesta porque hoy nos va a acompañar un terapeuta ocupacional que va a hablar de enfoque de género, pero esto hemos venido conversándolo ya. Hay mucha evidencia, mucha experiencia de cómo el proceso de inmersión y dar voz en la participación activa promueve estados de justicia ocupacional, cómo el modelo de ocupación humana se ha complementado muy bien con el modelo interseccional para entender que la identidad de género es un fenómeno sociocultural que se alimenta de distintas fuentes y dentro eh, de cómo yo me posiciono en cada uno de estos ejes genera una identidad y la participación ocupacional puede ser uno de estos ejes. Es decir, desde el enfoque de género, cómo entendemos las dinámicas de participación ocupacional desde mi propia identidad y cómo el terapeuta ocupacional promueve la participación ocupacional incorporando el género como un aspecto de mi identidad ocupacional y también de mi competencia ocupacional, como para poder establecer esta participación ocupacional como un vehículo de justicia ocupacional, ya como un vehículo de promover una participación que también impida la exclusión propia de ciertas dinámicas de identidad de género. ¿Verdad? Como la inclusión en la educación superior también puede ser promovida a través del mojo, con la facilitación de la participación ocupacional con todos, lo mismo que lo anterior, cómo yo puedo promover que todos los actores de la comunidad universitaria, administrativos,
profesores, docentes y universitarios dialoguen para que la facilitación de la participación ocupacional en esos contextos sea significativa y satisfactoria para todas, todos y todos los que participan ahí. Cómo incluso en el proceso de formación del terapeuta ocupacional, el modelo nos va a dar identidad, en tanto en este minuto algunos autores están postulando que estamos a puertas de una nueva crisis identitaria. Y cómo el practicante del mojo y su rol en el desarrollo del modelo, el Scholarship for Practice, puede finalmente seguir nutriendo el modelo para establecer bases que definan nuestra identidad y cómo el modelo de ocupación humana también ha respondido a esta tendencia actual cada vez más presente, incluso en la formación del enfoque interdisciplinario en salud, ¿ya? Es decir, cómo el modelo guía nuestro proceso formativo como terapeutas ocupacionales y cómo el modelo también está siendo incorporado en la malla de la formación, no solamente como un contenido, sino también como un principio que orienta cuál es el rol del terapeuta ocupacional, como cada vez distintas universidades están incorporando conceptos del modelo de ocupación humana para definir qué es un terapeuta ocupacional o para explicar de mejor manera la participación ocupacional. Esto es algo que está pasando en las universidades. Entonces, el MOJO está respondiendo actualmente a las necesidades de la formación del terapeuta ocupacional, entregando una perspectiva integradora, ¿ya? Es decir, si volvemos a los orígenes, dentro de los orígenes expresados anteriormente, el modelo de ocupación humana está promoviendo la inclusión, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Es un vehículo de innovación, siempre lo ha hecho y va a seguir haciéndolo. Pero, y esto es muy importante, no va a pasar si no promovemos el Scholarship for Practice, que está definido por Gary Gelhofner y promovido por Carmen Gloria de las Heras en estos encuentros, en la Corporación Mojo Chile, en la comunidad de Ibero Mojo, cómo los practicantes se están juntando, están dialogando, se cuentan experiencias, organizan publicaciones, organizan jornadas en Perú, en Argentina, ¿verdad? Cómo Portugal y Brasil ahora están conversando y finalmente cómo los practicantes del modelo de ocupación humana estamos a través del MOJO respondiendo a las necesidades de los desafíos de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo. Ha sido una muy buena presentación. Hemos reflexionado mucho. No te vayas porque vamos a hacer las preguntas. Vamos a abrir el espacio de preguntas, así que por favor, regresa y quédate con nosotros. Y por mientras, los vamos invitando a que nos vayan dejando sus preguntas. Yo, Leo, mientras te escuchaba, eh, me, y sobre todo cuando hablamos de los procesos, reflexionaba mucho en que hoy día no solamente el terapeuta, sino que el profesional se valida mucho sobre el éxito, sobre los resultados, como este ego profesional, ¿no es cierto? Tú eres mejor profesional porque tienes este cliente, esta persona que tú sacaste adelante, que tú lo hiciste, tú lo lograste. Pero el mojo nos dice, el proceso es del usuario, es de la persona. El éxito, el proceso, todo el camino es de la persona. No te apoderes de algo que no es tuyo. ¿Cómo juega en estos momentos esa idea? Porque tenemos esos dos mundos, ¿ya? Y por otro lado, también eh, pensaba justamente en este sentido de que lo que nos dice la terapia, que por un lado estamos en este sistema que nos exige, que somos más rígidos, que nos cuesta responder, por ejemplo, el sistema de salud, los sistemas de educación, pero también en Chile, también ha habido un proceso muy grande ya desde hace varios años en donde el terapeuta cada vez más se ha ido saliendo de esos perfiles y encontrando sus propios rincones y trabajamos en muchos entornos
y hemos llevado el mojo y la terapia ocupacional a rincones que antes ni se imaginaban. Entonces estaba con esas dos perspectivas. ¿Qué opinas tú de esto? Con respecto a tu primera pregunta, creo que es súper interesante observar cómo la persona va transitando los estados de cambio ocupacional en la exploración, la competencia y el logro. Y cómo el protocolo de intervención del mojo, que es el proceso de remotivación, va acompañando aquello. ¿Ya? Y si tú observas los estados de cambio ocupacional, la persona cada vez más va encontrando mayor autodefinición, ¿verdad? Desde una exploración de los intereses, luego pasamos por la promoción de la propia narrativa ocupacional, hasta las formas el encuentro hacia las formas más particulares del hacer, cuando la persona encuentra nuevas formas y comienza a levantarse nuevos desafíos, ¿verdad? Que es propio también del proceso de remotivación y que está expresado en el cuestionario volitivo también, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una respuesta que el modelo de ocupación humana da frente a la respuesta, o sea, que responde frente al ego finalmente profesional. Es como el propio modelo de ocupación humana te acompaña muy compasivamente para el practicante, yo diría, muy compasivamente para el propio practicante en decir, vas a hablar y vas a hacer cada vez menos, porque la persona va a ocupar cada vez más espacio en su propia participación y te va a requerir cada vez menos, ¿ya? Es decir, el modelo compasivamente, el practicante te dice, mientras mejor hagas tu trabajo, menos trabajo vas a hacer. Eso es como una premisa finalmente, es como, si estás haciendo muy bien tu pega, al final del proceso te vas a tener que cruzar de brazos. Te vas a tener que cruzar de brazos y vas a tener que sentir sonriendo, y es todo lo que se va a requerir de ti. ¿Ya? Y eso finalmente es lo que creo que debiese ocurrir. eh, y creo que también la autoaplicación del modelo en el propio practicante, la comprensión de mi propia participación como practicante del modelo, como terapeuta ocupacional, también me permite entender mi propia participación y puedo entender de dónde vienen mis propias necesidades de figurar, por ejemplo, ya de ocupar ciertos escenarios o de declararme frente a otros como un profesional altamente efectivo eh, y a veces incluso no es necesario acallarlo, ¿ya? A algunos nos gusta el escenario. Yo soy uno de esos. Yo lo declaro. A mí me gusta figurar. Pero si lo hago para otros, si lo hago para que otros sepan, si lo hago para que otros eh, tengan mayor satisfacción, a mí me hace sentido, ¿ya? O sea, ser un vehículo para dar voz, como dicen los chanchos en piedra, que mi voz sea tu voz, finalmente, en los principios iniciales del proceso. Luego, el terapeuta ocupacional se tiene que callar. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, el modelo siempre ha sido innovador en ese aspecto, desde sus orígenes. Desde sus orígenes siempre se ha dado lo que se está dando en Chile, que cuando el practicante incorpora el modelo, comienza a mirar hacia el lado y siempre va a detectar algo que va a faltar, una oportunidad. Y esa oportunidad se va a identificar en tanto, o sea, el terapeuta ocupacional lo va a poder identificar en tanto, valga la redundancia, tenga muy claro cuál es su rol y su aporte en la sociedad, es decir, cuando tenga su identidad profesional muy clara. Y eso lo da el modelo y lo ha dado desde sus orígenes. Y lo ha dado incluso en la actualidad. Hay un estudiante de terapia ocupacional de Costa Rica que está participando en la comunidad de Ibero Mojo, donde él hace un testimonio y dice, "Pues yo no entendía lo que era la terapia ocupacional, porque en mi país recién se está desarrollando, vine a encontrar la identidad del terapeuta ocupacional cuando me acerqué a Mojo. Y ha pasado con distintas personas que han encontrado el mojo y de repente ya explotan finalmente su potencial como terapeutas ocupacionales. Y cuando yo entiendo quién soy, entiendo el espacio que puedo ocupar en muchos otros lugares y ahí aparece la innovación.